La casa que nunca debí habitar. Me he detenido a pensar en estos precisos momentos, antes de plasmar todo mi sentir mediante estas líneas. Bueno, yo no creía en fantasmas y esas cosas, pero dadas las circunstancias en las que me encuentro, tengo que aceptar que todo aquello que he experimentado es más que nada una cruel y terrible realidad. Como todo matrimonio joven, teníamos la esperanza de conseguir por nuestros propios medios una casa para el patrimonio de mis pequeños. Liliana, mi esposa, estaba de acuerdo en esforzarnos cada día para juntar una cierta cantidad de dinero. Ella comenzó a trabajar en la repostería y le fue muy bien en uno de sus negocios. Yo, por mi parte, me dediqué por un buen rato a la plomería y a la electricidad. Eso nos trajo buenas bendiciones. Ahí se ganaba muy bien, tanto que comenzamos a ahorrar y pudimos comprarnos un carrito. En ese tiempo vivíamos con mis suegros. Sin embargo, eran puros problemas, y llegó el momento en que ellos se querían meter en nuestro matrimonio. Liliana, por ese lado, siempre estaba consciente de cómo eran sus padres. No obstante, aún no teníamos el dinero suficiente para el enganche de la casa. Aquellas que habíamos costeado salían de ese presupuesto. Todas estaban muy caras, pero ya no podíamos seguir viviendo con los suegros. Decidí irnos a rentar en un pequeño apartamento, aunque eso generaría un gasto extra, y no deseaba tomar de aquel dinero ahorrado. Liliana, por su parte, me pedía tener un poco de paciencia, mientras juntábamos el resto de la cantidad acordada. Y justo cuando pensé que no íbamos a lograrlo, miré un anuncio en una página de internet donde vendían una propiedad. Le comenté a mi esposa muy entusiasmado. En la descripción decía que vendían una casa la cual contaba con un patio muy grande. Nos sorprendió mucho, porque era de 2 pisos, con una pequeña terraza en lo alto. «Es perfecta», decía Liliana entusiasmada. Sin embargo, al ver el precio no lo podíamos creer. La propiedad prácticamente estaba por debajo de su valor. De inmediato no lo pensamos y me contacté con el vendedor, que era un señor como de 40 años. Al siguiente día fuimos a la dirección. Esta se encontraba en una especie de pueblo, lejos de la ciudad. De momento le pregunté a Liliana si estaba de acuerdo, porque en ese lugar no había nada, solo unas cuantas casas en los alrededores, pero algo alejadas. Parecía más bien una especie de casa de campo. El ambiente se sentía algo pesado, porque un silencio sepulcral invadía toda la atmósfera. No se escuchaba ni un auto a lo lejos, y mucho menos se veían pasar las personas de los alrededores. Esperamos durante más de 20 minutos al dueño. En ese tiempo recorrí el patio, porque no tenía ni una cerca. Estaba todo libre. A lo lejos se miraban árboles y campos de maíz cultivados. Liliana estaba impresionada del tamaño de la casa. Era enorme. Ni siquiera mis suegros tenían su casa de esa magnitud, y eso fue lo que más nos emocionó. Cuando llegó el dueño de la propiedad, nos miró con una expresión extraña. «Veo que están muy jóvenes», nos dijo, sacando unos documentos de un sobre. «Aquí tengo el contrato de compraventa. Solo deben poner nombre y firma». «Espere», le dije. «Aún no decidimos si nos vamos a quedar con la casa, porque primero necesitamos verla por dentro, y después podremos decidir yo y mi esposa». «Está bien, pero les ruego que se decidan, porque hay otras personas más interesadas en la propiedad, y la verdad me urge vender esta casa, porque me iré del país en un mes». Sentí en esos momentos un poco de presión por parte del vendedor, pero aún así nos abrió para poder mirar el interior de la propiedad.
Esta se encontraba en buen estado. Tenía una escalera que subía a la segunda planta en forma de caracol. Liliana no lo pensó más, y con una expresión de emoción, me dijo que debíamos comprar la casa para el patrimonio de nuestros 3 hijos. Al verla tan feliz, decidí firmar los papeles de compraventa. Los firmé y al otro día hicimos el pago correspondiente. Para eso tuvimos que vender el auto y un terreno que me había dejado mi madre. Con ese dinero alcanzó para comprar la casa en su totalidad, pero era demasiado grande y sentíamos en ese momento como si nos hubiésemos sacado la lotería o algo por el estilo. El trámite fue fácil y rápido. 2 días después ya podíamos instalarnos en la nueva casa. Les dimos las gracias a los suegros, aunque realmente ellos nunca se portaron muy bien que digamos. Estábamos tan felices por un logro que parecía ser imposible. Ahora tendríamos nuestro propio hogar. Nos mudamos enseguida. Aún nos sobraba algo de dinero para el camión de la mudanza. Entonces decidimos cambiarnos lo antes posible, llevándonos nuestras pocas pertenencias. Durante el camino recordamos el inicio de nuestro matrimonio. Liliana siempre había confiado en que algún día íbamos a lograr comprar esa casa de nuestros sueños. Cuando llegamos, a los niños les agradó la idea de tener un patio enorme, ya que en la casa de sus abuelos difícilmente podían jugar libremente. A ellos les molestaba el ruido y los juegos de mis hijos. Sin embargo, a los alrededores no había ni una tienda. La más cercana estaba a media hora en carro, y pues habíamos vendido uno. Solo nos quedaba el de mi esposa. Decidimos entrar a la casa para verla por dentro. El espacio estaba muy amplio y en buen estado. Era algo maravilloso, porque contaba con varias habitaciones, y a mis hijos les tocó una de manera individual, para irse haciendo más independientes. Después de explorar el interior de la casa, me fui para el pueblo, donde se encontraban las tiendas y demás. Necesitaba algunas cosas de despensa para la comida, entre artículos de limpieza. Me acuerdo que el dueño de la tienda más surtida era un señor ya grande. Decía tener 90 años, y la verdad se veía mucho más joven. Uy, muchacho, yo ya viví mucho por estos rumbos, y he tenido muchas experiencias, las cuales están aquí guardadas en mis recuerdos. El señor era uno de esos que les gusta hacer la plática con mucha facilidad. Para eso estaba leyendo la lista de los artículos por comprar, cuando me preguntó de dónde era originario. ¿Estás de visita por acá? De hecho no, nos mudamos hace un par de horas. Oh, ¿en dónde se mudaron? Por aquí no hay nada atractivo para poder vivir, y se ve que usted viene de ciudad. De hecho, nos mudamos a la casa que está por donde se encuentran unos campos de cultivo, por la entrada de aquí. ¿Se mudaron en esa casa? No puede ser. ¿Y por qué no? ¿Hay algo de malo? Le pregunté, algo intrigado. Me encontraba muy confundido con la reacción del señor de la tienda, pero lo miré muy preocupado, tratando de explicarme algo. ¿Tienes tiempo, muchacho? Creo que sí tengo algo de tiempo. Mi esposa está en la casa con los niños. Le contesté con mucha incertidumbre. Mira, te voy a contar una historia o leyenda de estos rumbos. Es muy conocida por las pocas personas que vivimos en esta comunidad, y algunas de ellas ya se fueron de aquí. Bueno, se dice que hace mucho tiempo vivió aquí en este pueblo un matrimonio joven, así como tú. La pareja había recibido de herencia el terreno donde se encuentra la que ahora es tu casa. Era propiedad de los padres de la muchacha, quienes también dejaron varias hectáreas de terreno para cultivo de maíz. El esposo era un genio para cultivar,
y en poco tiempo sacó buenas cosechas que sirvieron para obtener buen dinero. Con ello comenzaron a construir su casa, y pues las demás personas se maravillaron porque era la más grande y la más bonita del lugar. Con el tiempo, esta fue terminada. Después tuvieron 3 hijos, los cuales se llevaban con 2 años de diferencia. Eran 2 varones y una niña. Entre la gente, el matrimonio era la envidia de muchas parejas. Parecían ser el ejemplo de los matrimonios que apenas estaban iniciando, pues se decía que ambos esposos mantenían una conducta intachable. La esposa, por su parte, era de pocos amigos. Se murmuraba que en su rostro se notaba una especie de amargura, porque incluso a sus hijos los tenía muy bien educados con muchas reglas. Los niños desde los 4 años tenían que ayudar a su padre en las labores del campo, y después asear la enorme casa. En ocasiones se pensaba que aquellos niños eran castigados severamente si no cumplían con sus deberes. El tiempo pasó, y en el pueblo fueron llegando más personas para construir pequeñas casas de adobe en los terrenos de cultivo. En poco tiempo había más vecinos, y pues se formó una linda comunidad. Entre aquellas personas nuevas que llegaron, existía una hermosa joven rubia, la cual al parecer venía del extranjero, porque según hablaba inglés, pero también español. Después de unos días, el esposo del matrimonio, llamado Raúl, comenzó a tener aventurillas con la extranjera. Bueno, eso se rumoraba entre la gente. Al principio parecía una mentira, o uno de esos chismes que a veces la gente inventa contra las demás personas. Pero después de un tiempo, la propia esposa, llamada Alma Delia, comprobó la infidelidad de su esposo. La familia se vio envuelta en un escándalo, pues al ser un modelo a seguir para los demás matrimonios, su imagen intachable pronto se fue a la basura, con todo y el respeto que a ambos les tenían. La gente murmuraba a sus espaldas cada que los veían pasar. Sobre todo a la esposa, la señalaron como cornuda. Como sabemos, los hombres tienden a ser más infieles por naturaleza, y a él no le hicieron tanto daño como a su esposa. Un día ya no la vieron entrar al pueblo. Pasaron los días y nadie sabía de Alma Delia. Después la gente se enteró que Raúl se había ido con la extranjera del pueblo, muy lejos. Eso ocasionó que el odio y la amargura crecieran en el corazón de Alma Delia, y un día asesinó a sus 3 pequeños. Se dice que la encontraron en el patio de su casa con los niños sin vida. Al parecer los había asfixiado. Cuando el esposo se enteró, regresó. Pero Alma Delia también había muerto al cortarse las venas. El incidente quedó guardado en las memorias del pueblo. Raúl no soportó ver muertos a sus 3 hijos y se fue del pueblo para nunca volver. Dejó sus propiedades y estas con el paso de los años pasaron a ser propiedad del gobierno, el cual intentó vender la casa varias veces sin obtener éxito alguno. Al final quedó totalmente abandonada, pero con la nueva administración de este año, se pusieron al corriente varios documentos, los cuales algunos pertenecían a esta propiedad. El hombre quien te la vendió trabajaba para el municipio. Él solo es portador de las ventas. Bueno, y a toda esta historia, ¿qué hay de nuevo? Pues solo ten cuidado en esa casa. Pues se dice que el espíritu de los niños y de la difunta esposa andan todavía por ahí, pues era su propiedad y no saben que ya están muertos. Después de escuchar la versión del señor de la tienda, créanme que me puse a reír yo solo, porque la verdad no creía nada en fantasmas y esas cosas. No obstante, la historia era algo escalofriante. Y durante todo el camino,
fui pensando en los acontecimientos, porque inclusive hasta me los había imaginado. Cuando llegué a casa, ya estaba a punto de ocultarse el sol. En ese momento, mi esposa estaba algo molesta, porque me había demorado en la tienda. Ella se encontraba limpiando la cocina, para poder cocinar algo, porque no habíamos comido nada después de salir de casa de mis suegros. Los niños se encontraban jugando en una de las habitaciones, y en ese preciso momento, escuchamos un fuerte ruido, como si se hubiera caído algo del techo. Corrimos hasta donde se encontraban mis hijos. Ellos estaban de pie mirando hacia la puerta. Algo molesto, les pregunté que qué había sucedido, pensando que con sus travesuras habían roto algo por ahí, pero todo estaba en su lugar. Regresamos a la cocina para preparar la cena. En ese momento nos quedamos platicando sobre nuestro logro. «Es una casa preciosa», dijo mi esposa. «Aquí seremos muy felices con los niños. No importa si no nos encontramos en la ciudad. Creo que prefiero la tranquilidad de un pueblo, y sobre todo del campo», dijo ella, segura de sí misma. Me reconfortaba saber que habíamos tomado una muy buena decisión, pero al día siguiente tenía que regresar al trabajo. Para eso salí justo a las 6 de la mañana y regresé por la noche, por eso de las 9. En el camino de regreso, cuando me acercaba a la casa, a lo lejos en los campos de cultivo, miré la sombra de una persona que me hacía señas con su mano. Mientras iba manejando, no podía dejar de mirar a quien me estaba saludando, y justo cuando intenté detenerme, los frenos del coche no me respondieron. Exclamé muy asustado. Por fortuna pasé por un bordo de tierra, y los frenos volvieron a funcionar de la nada. Era muy extraño, porque el coche no tenía ni una falla mecánica. Tenía apenas 3 días que se le había dado su buen mantenimiento. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba sentada en un viejo sillón. En la propiedad había muebles ahí abandonados, y el hombre que nos la vendió nos dijo que todo lo del interior ahora nos pertenecía. Cuando llegué, le pregunté por los niños. Mi esposa me contestó que ya estaban dormidos. Al día siguiente era mi día de descanso. Para eso había pensado pasar un rato agradable, con juegos y comida al aire en el patio que estaba lleno de pasto verde. Después de almorzar, ayudamos a Liliana con el aseo de la casa, para después tomar el día libre. Teníamos refrescos, botanas y pastelillos. Entonces, dando las 12 del día, salimos a jugar y a tomar un tiempo para poder descansar. Mientras mis hijos se columpiaban, Liliana contemplaba el campo abierto. «Hay alguien ahí», señaló con su mano, pero yo no veía nada. Sin embargo, comencé a sentir un frío que recorrió mis huesos, y el viento comenzó a soplar muy fuerte, anunciando una tormenta. Recogimos todo para entrar a la casa. En ese momento, miré que Jonathan, el más pequeño, tenía mucha fiebre de manera inesperada. Su madre lo llevó hasta su cuarto para darle un baño en agua tibia, pero era inútil, porque la fiebre no cesaba. Mi niño comenzó a temblar de frío. Entonces yo estaba muy preocupado, pensando en qué hacer. Estábamos lejos de la ciudad, y en el pueblo no conocía a un médico. Jonathan seguía temblando de frío. Había alcanzado 40 grados de temperatura, así de la nada. Él era un niño muy sano, nunca se enfermaba, y temía lo peor. Cuando llegué al pueblo, desafortunadamente no encontré un médico, pero el señor de la tienda con gusto me ayudó, pues tenía antibióticos y medicamentos para bajar la temperatura. Le administramos lo suficiente, y entonces la fiebre comenzó a cesar lentamente. Horas después,
la temperatura de Jonathan se había estabilizado, y poco a poco fue dejando de sudar en su cuerpo. Nos quedamos junto a su cama hasta el amanecer, pero él no despertaba, seguía inconsciente. Intenté llevármelo al hospital, pero para mi mala suerte, el auto no arrancó, aunque estaba en perfecto funcionamiento. «Quizás debamos esperar un poco», dijo el señor, tratando de no preocuparme. Horas después, Jonathan seguía dormido, y cuando estábamos en la cocina, comenzó a moverse de manera violenta en la cama, y después dejó de respirar. De inmediato corrimos todos a tratar de hacerlo reaccionar, pero para mi mala suerte, no se podía hacer nada. Mi hijo ya estaba muerto. En ocasión de segundos, todo había cambiado para mí. Los días que pensé que podían ser felices, terminaron convirtiéndose en una de las más crueles pesadillas. Había perdido a uno de mis hijos, y ya por la noche, Silvia, mi hija mayor, corrió a decirme que su otro hermano no podía respirar en el baño. Cuando corrí a verlo, él estaba blanco como un papel. Se encontraba tendido en el baño. Lo tomé en mis brazos para hacerlo reaccionar, preguntándome qué era lo que estaba pasando. Silvia, llorando, solo dijo que se encontraba lavando los dientes, y su hermano cayó al suelo, diciendo que no podía respirar. Llamé al señor de la tienda, quien al acudir miró cómo los labios de mi pequeño se ponían morados lentamente, y también dejó de respirar. «Es la maldición de la casa», dijo el señor. Cuando tomé a mi hijo en brazos, la luz de la casa comenzó a parpadear hasta apagarse por completo. En ese momento, vi en la ventana el reflejo de una mujer con sus 3 niños. Me miraban con una expresión terrorífica en sus rostros. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Ni siquiera podía levantarme del suelo con mi hijo en brazos, hasta que llegó el señor de la tienda para ayudarme. Liliana comenzó a gritar desesperada desde el sillón de la sala. Decía haber visto moverse a mi hijo Jonathan, pero al bajar corriendo, él ya estaba muerto. Estaban sucediendo cosas inexplicables por toda la casa. No entendía nada, y el señor solo me decía que el espíritu de la esposa del antiguo dueño había venido para tomar a uno de mis hijos. «Vamos a intentar calmarnos un poco. Acabo de perder a un hijo, y el otro está muy mal. Debemos salir de aquí rumbo a la ciudad. No podemos dejar que otro de mis pequeños muera», dije con mi voz entrecortada. «Yo tengo una vieja camioneta. Es cuestión de que vayamos por ella», contestó el señor de la tienda. Le dije a Liliana que tenía que esperarme con los niños. El cuerpo de Jonathan ya se había enfriado, y con el corazón apachurrado, me fui a conseguir una camioneta. Corrimos lo más rápido posible, pero sentí que no avanzaba nada en el camino, porque ya habían pasado 45 minutos y ni siquiera veía las luces del pueblo. En ese momento, el señor cayó al suelo, golpeándose la cabeza con una piedra enterrada en la tierra. Me miró diciendo que el espíritu de la muerta no nos iba a dejar que nos fuéramos de la casa. «Regresa por tu familia. ¡Corre!». A lo lejos miré cómo una mujer con vestido blanco se iba acercando hasta donde se encontraba el señor tendido. Este me volvió a decir que corriera, y sin pensarlo me eché a correr hasta la casa nuevamente, dejándolo a él solo en el suelo. Cuando llegué a la casa, las luces se encontraban apagadas. Al entrar, un olor fétido me llegó hasta la nariz, provocando un fuerte vuelco en el estómago. Vomité en la puerta antes de entrar porque no aguanté el asco. Y al mirar por todos lados, el cuerpo de Jonathan no se encontraba.
Le grité a Liliana varias veces, pero no la escuchaba por ningún lado. Caminé subiendo las escaleras. Ahí me detuve porque escuché ruidos en uno de los cuartos de los niños. Entonces miré que por debajo de la puerta estaba saliendo una luz muy tenue, y al abrir, miré a mi esposa tendida en la cama, mirando hacia el techo. Me acerqué para llamarla por su nombre. Tenía los ojos abiertos y una mueca de terror. La moví 1000 veces, pero ella no reaccionó. Estaba muerta junto con mis otros 2 hijos. Créanme que no entendía por qué me estaban sucediendo todas estas cosas. En ese momento, las ventanas comenzaron a crujir y los cristales poco a poco se iban fracturando. Yo intenté salir de la habitación porque algo me decía que corriera, pero en el intento caí al suelo, pegándome con el filo de la cama. En ese momento, escuché la voz de mi hija que me hablaba, y en mi intento por levantarme, me di cuenta que me había abierto la frente, porque comencé a manchar el suelo con sangre. Me levanté medio mareado, tratando de localizar a mi hija. Ella seguía gritándome, y su voz estaba desde la cocina. Así que bajé de inmediato, y allí estaba ella debajo de la mesa, sosteniendo un cuchillo en sus manos. Cuando me miró, corrió hasta mis brazos. Entonces subimos nuevamente a la habitación, pero el cuerpo de Liliana ya no se encontraba. Y justo cuando íbamos bajando las escaleras, al llegar hasta abajo, ahí junto a la sala donde habían unas pinturas colgando, se encontraba un espejo grande con marcos antiguos. Quedé helado de la impresión al mirar la imagen de Liliana con mis 2 hijos en el interior del espejo. Junto a ella estaba una mujer con vestido blanco, la cual formaba una mueca de satisfacción. Mi hijo pegó un grito, y entonces la puerta de la casa se abrió de golpe. La tomé en mis brazos y salimos corriendo, mirando una camioneta que llegaba justo a la puerta. Era el señor de la tienda. Dijo apresurado que subiéramos de inmediato. Cuando nos fuimos, miré cómo en la ventana de la planta alta se asomaba el rostro de Liliana junto con la otra mujer. Ambas sonreían terroríficamente. Entonces supe que había perdido a mi esposa e hijos para siempre, pero logré salvar a mi hija mayor. Con el paso del tiempo, no me resigné e intenté volver a la casa para recuperar los cuerpos de mi familia. Sin embargo, mi hija me hizo jurar que no lo hiciera nunca, porque de lo contrario yo también correría con la misma suerte.